Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos que se acercan a Colirio para mi pueblo para poder compartir predicaciones y mensajes importantes para nuestro tiempo. El día de hoy me ha tocado a mí la oportunidad de poder predicar la palabra y me gustaría continuar el tema que dejamos a la mitad el sábado anterior, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de salir al campo, cómo estamos con todo este problema de la pandemia y antes de eso el estallido social. Muchas veces he visto en Facebook que ha renacido otra vez la pregunta, ¿será tiempo ya de salir al campo o no será el tiempo? Bien, y la semana pasada nosotros hacíamos un repaso sencillo de lo que era, por un lado, salir al campo y también lo que era huir hacia los montes. Huir hacia los montes es una forma de escapar de la persecución, ¿bien? Es algo que el Señor dejó claro y planteado en su palabra, que cuando viniera una señal específica que nosotros los adventistas hemos entendido como la ley dominical, entonces deberíamos todos huir hacia los montes o en algunos casos salir de las grandes ciudades, abandonarlas completamente y por último estar en poblados más pequeñitos y preparándose para volver a salir. Bien. Por otro lado, salir al campo es algo que no tiene fecha, no tiene tiempo. Bien, no hay una fecha para salir al campo. La salida al campo no es lo mismo que huir a los montes. No tiene el propósito de escapar de una persecución, porque en realidad está pensado para que sea antes de todos esos eventos. Y tiene una finalidad, la finalidad de no compartir la corrupción que existe dentro de las ciudades, no compartir la confusión que va a existir y que va a atrapar a muchos dentro de las ciudades, que van a querer salir, pero ya no van a poder, va a ser demasiado tarde. Por otro lado, también está la capacidad de poder escapar de las calamidades que Dios va a enviar de las distintas ciudades a medida que se acerque el tiempo del fin, poder criar nuestros hijos en el campo, en un ambiente más sano, alejar a nuestros jóvenes de las tentaciones de la ciudad, poder cultivar alimentos, construir un hogar en el campo, no necesariamente allá metido por un monte donde nadie llegue. No, porque en realidad el propósito no es huir de una persecución, es simplemente establecerse en un lugar que no tenga tanta bulla, tanto ruido, tanto afán, tanta artificialidad. Esas son las palabras que se dicen, ¿bien? Y ahí está la diferencia. Huyan a los montes es para huir, para escapar de la persecución, porque la persecución va a venir junto con un tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes, ni lo habrá. Y por otro lado, la salida al campo es para poder prepararnos y estar listos cuando todas estas cosas ya sucedan, bien, y tener también una preparación de carácter mucho mejor. Entendiendo eso, vamos a hacer
un énfasis especial en huyan a los montes. La semana pasada hablamos más de salir de las ciudades, ¿bien? Que no hay un tiempo fijo, que podemos empezar a salir desde hoy mismo, ¿bien? Más bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué es huyan a los montes, ¿bien? Antes de eso, les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos oración. Amado Dios, Padre Celestial, clamo a tu divino poder y me acerco, Señor, a tu gracia pidiendo que tengas misericordia de nosotros y que podamos entender tus palabras, podamos entender cuál es la advertencia que nosotros debemos tener para este tiempo. Bien, te ruego en este momento una unción para que puedas dirigirme a través de la palabra para poder llegar al punto que has puesto en mi corazón que comparta en este día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender bien el contexto de lo que era huir de las ciudades, de huir hacia los montes y por qué tenían que huir, bien, vamos a tratar de entender qué fue la señal. Recuerden que en Mateo capítulo 24 el Señor mezcló dos señales en una sola. Hay una sola explicación, hay un solo manual, tanto para la destrucción de Jerusalén en el año 70 como para la segunda venida de Jesús. Son dos eventos, pero son una sola instrucción, una gran instrucción que el Señor empacó allí. En Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, que es el mismo sermón que fue registrado por cada uno de estos autores. Bien. Vamos a analizar un poco cómo fue la destrucción de Jerusalén y vamos a ver cosas que nos puedan ayudar para poder entender cuál era la situación y por qué tuvieron que huir y también cuál fue el resultado de huir y hacer caso de las palabras del Señor Jesús. Bien, para poder entender en el futuro qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que arriesgamos y qué es lo que nosotros avanzamos si obedecemos las palabras del Señor. Bien, empezamos, vamos a Mateo 24, bien, y les invito a que podamos nosotros leer desde el versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra así: Cuando Jesús salió del templo se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si ustedes leen un poquito más atrás, en Mateo capítulo 23, los últimos versículos, podemos entender que Jesús estaba dentro del templo y se había ido a enfrentar a los fariseos para poder compartir con ellos. El Señor sabía que le quedaba poco tiempo, por esa razón dio sus palabras más duras, bien, sepulcros blanqueados, hipócritas y todo ese tipo de mensajes. No era común que el Señor se expresara así o reprendiera de una forma tan clara y tan pública a los fariseos. Normalmente la palabra dice que les enseñaba por parábolas, pero en este momento el Señor está pronto a ser crucificado. Por eso Él sabe que tiene que dar las últimas advertencias, porque ya no hay más tiempo para Él. Bien, entonces sale del templo. Y en el versículo 1 del capítulo 24 nos dice que salió del templo y se fue al monte de las Olivas. Y estando allá, los discípulos le muestran el edificio hermoso del templo. En ese tiempo, según lo que dicen los arqueólogos, era una estructura de piedras, inmensas piedras que fueron talladas con tal precisión, que se pegaron y las colocaron una encima de otra sin haber ninguna clase de pegamento entre ellas. Y la precisión fue tanta que entre una piedra y otra no cabía una hoja de papel. Además de eso, fueron trayendo de distintos lugares. Los antiguos historiadores como
como Heródoto y las personas que conocieron este lugar mencionaban que era un lugar hermoso de mármol. Y saben, no era de mármol el templo, era de piedra, solamente que en alguna parte había un sedimento cercano a las cadenas montañosas de Judea, de donde sacaron este sedimento y lo pintaron todo blanco. Bien, por tanto, cuando tú veías a lo lejos el templo, era algo blanco, una estructura, un monstruo blanco gigante. Además de eso, Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas, fíjense que mira hacia el templo por el ala este. Por el oriente ellos se apostaron mirando el templo. Era bien interesante porque cuando se colocaban en el oriente y miraban hacia el santuario, podían ver el santuario colocado en la disposición correcta. Bien, o sea, ellos estaban mirando el templo en una dirección en la cual se podían ver las dos columnas de bronce, hermosas, cada uno con un nombre diferente. Bien, había mucha belleza en ese lugar, había mucho que ver. Y hacía muy poco tiempo que ya se había terminado su reconstrucción. Jesús mira todo eso y les dice, ¿ven todo eso? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta promesa que Jesús hace, la hace en base a una profecía anterior, ¿bien? Cuando él menciona piedra sobre piedra, es una frase que él tomó del Antiguo Testamento, ¿bien? En el libro de Ageo, capítulo 2, se menciona la venida de Jesús al santuario. Saben, antes de que ese templo fuera construido, el Señor hizo un pacto con su pueblo. Si ustedes leen en Ageo capítulo 2, el Señor les dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de Ageo 2:6, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora fíjense lo que dice el Señor en esta palabra. Dice en el versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El Señor les envía a meditar en sus corazones, porque unos versículos más atrás les dice que el pueblo es inmundo, está completamente sucio, no se ha santificado ante Dios. Y les dice, a pesar de que no se han santificado ante Dios, entonces yo les voy a dar una muestra, una señal maravillosa. Entonces, esa era la promesa que el pueblo debía cumplir. Si ellos continuaban con su infidelidad, entonces finalmente el santuario sería destruido. Bien. Fíjense que en el libro de Daniel también aparece en la explicación de las 70 semanas. También se profetiza que justo después de la muerte del Mesías vendría entonces un príncipe, y este príncipe vendría destruyendo el santuario y la ciudad. O sea, estaba profetizada la destrucción de Jerusalén desde hace muchos años. Pero, sin embargo, hago este preámbulo para que entendamos que fue la infidelidad de Israel la que llevó a la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿cómo sería esta destrucción de Jerusalén? ¿Qué sucedería mientras esos juicios se estuvieran ejecutando? Bien, me gustaría que fuéramos un poquito más adelante. Me gustaría que nos fuéramos al libro de Lucas. Bien, vamos al libro de Lucas. En el capítulo 19 y versículo 40 dice, él respondiendo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este versículo lo leo para que entremos en contexto. Esta es la semana cuando el Señor entra a Jerusalén.
Y entonces cuando él entra a Jerusalén y le dicen Hosana y colocan las hojas de palma y colocan alfombras, ¿verdad?, en el piso para que él pase. En ese contexto, en el versículo 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense que está haciendo una alusión directa al profeta Ageo. El profeta Ageo habló de que la gloria del templo sería cuando entrara el deseado de toda la gente. Ese deseado es Jesús. Y aquí mismo explica el Señor Jesús en Lucas 19 que es por esa razón de que el pueblo desconoce que el deseado de toda la gente se encuentra ahí, que va a venir la destrucción. Y la destrucción va a ser terrible. En primer lugar, lo que anuncia el Señor es un sitio. Bien, es una trampa, es una red de la cual nadie puede salir ni nadie puede entrar en la ciudad. Bien, lo primero que se menciona, va a ser derribada la ciudad a tierra y sus hijos de Israel serán derribados dentro de ella. Es lo que anuncia el Señor. Y esto es bien llamativo porque minutos antes lo estaban recibiendo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo creo que sus discípulos no lograron entender ni vislumbrar qué es lo que el Señor estaba diciendo. Pero como si lo estaban recibiendo como un rey, entonces él dice, no me reconocen como rey, y ay de ti, Jerusalén, ¿verdad? Algunos días después, cuando ustedes leen un poquito más adelante, les invito a buscar en Lucas 23, 27. Lucas 23, 27. Aparece un Jesús ya maltratado, preparado para la muerte en el Calvario. Y va caminando con su cruz, con el madero a sus espaldas. Y en Lucas 23, 27 dice, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviendo hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Bien, normalmente se toma mucho este versículo en Semana Santa, pero nadie entiende si es que, yo creo que la Biblia es algo así, ¿no? Si no la colocamos todo en un contexto, no podemos entender a qué se refiere. Y se está refiriendo específicamente a la destrucción de Jerusalén. Porque él está hablando, el Señor Jesús le habla a esas mujeres directamente y les dice, ay de vosotras por sus hijos. O sea, la generación después de la muerte de Jesús vería la destrucción de Jerusalén. Y el Señor dice que van a llegar días en que van a decir, ay de las que estén encinta, ay de las estériles. Mejor sería ser estéril, dice así. Bien, ok. Entonces, en todo este contexto, el Señor está avisándole a todo el pueblo, va a venir un sitio es algo que solamente puede hacer un ejército. Además de eso, va a haber destrucción, van a morir muchos de sus hijos. Si se quedan dentro de Jerusalén, van a morir muchos de ellos. Bien, a las mujeres les dicen, no lloren por mí, mejor lloren por lo que viene, porque lo que viene realmente va a ser algo espantoso. Bien, el Señor los está preparando por una razón práctica. Teniendo en cuenta todas estas cosas, les invito a ir al libro de Lucas y al capítulo 21.
Lucas 21. Y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 17. Bien. Del 16 al 17. Bien. Dice: más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y dice, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bien, aquí plantea otra cosa interesante. En medio de todo este asunto de la destrucción propia de Jerusalén, habría, además de eso, además de todo lo que implica ese peligro, habría una persecución hacia los cristianos, ¿bien? Tan acérrima que aún los propios padres de familia entregarían a sus hijos. Yo no sé si recuerdan la historia del ciego de nacimiento de San Juan capítulo 9, en que los padres no quisieron ser expulsados de la sinagoga, pero sí entregaron a su hijo para que fuera expulsado de la sinagoga, ¿bien? Entonces aquí vemos el cumplimiento de algunas de estas cosas que, digamos, van a ir aconteciendo y fueron aconteciendo en ese momento. Ahora quiero que vean una gran diferencia, y esto necesito que aquí presten muchísima atención porque va a ser la médula de todo lo que vamos a decir. Bien, miren el versículo 18 y 19. Dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mucha atención. Les está diciendo que aunque vengan todas estas calamidades y persecuciones, ni siquiera un cabello de su cabeza perecería. Y si perseveraban, bien, con su paciencia ganarían sus almas. Es lo mismo que dice, con otras palabras, Mateo 24. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, pero fíjense que este capítulo es bastante llamativo, porque miren, por un lado dice, no caerá un cabello de vuestra cabeza, y si ustedes siguen un poquito más abajo, bien, dice en el verso 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Logran entender eso? En el versículo 19 les asegura la salvación de sus almas. En el versículo 18 les asegura su seguridad física. Les asegura que nada les pasaría. Pero cuando ustedes leen el 24 dice que muchos morirán, caerán a espada. ¿Cómo podemos entender esto? Porque se refiere dos veces. En una dice no va a pasar nada y en otro dice van a ser llevados como esclavos, incluso cautivos, y van a ser asesinados. Pues fíjense que el Señor está hablando de dos clases de personas en este pasaje, y lo que hace la diferencia entre unas y otras se encuentra en el versículo 20 y 21. Dice ahí: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no vuelvan atrás, no entren en ella. ¿Qué les parece este pasaje? En realidad que es algo llamativo, es algo interesante, porque lo que nos da a entender el pasaje es que todos, tanto los obedientes a las palabras de Jesús como los desobedientes de las palabras de Jesús, estarían cercados en Jerusalén en algún momento. Cuando la ciudad fuera cercada, entonces, cuando vieran los ejércitos cercando, debían salir, huir, ¿bien? Corriendo.
No tiene nada que ver esto con la salida al campo. Salir al campo te da tiempo de criar hijos, te da tiempo, según lo que dice el Espíritu de Profecía, te da tiempo de levantar una casa, de aprender a sembrar, de poder hacer obra misionera. Aquí estamos hablando de correr, ¿sí? Huir, salir corriendo. Bien, entonces, fíjense que los que se queden, según las palabras del Señor, los que salgan de Jerusalén en ese momento de la señal, entonces ni un cabello de su cabeza caería. Pero los que se quedaran en Jerusalén en ese momento sufrirían las penosas consecuencias. Bien, eso hace la diferencia entre los que obedecen y no obedecen la palabra de Dios. Los que obedecen y los que no obedecen, cada uno trae sus propias consecuencias. Bien, en esos años, estamos hablando del año 67, ¿verdad? Estamos hablando del año 67. Se había gestado desde el año 66 en Israel, se había gestado una revolución tremenda. O sea, había un conflicto social dentro de todas estas cosas. Y no quiero yo poner fechas ni nada de eso, ni ser majadero con ese tipo de cosas, pero la situación política que existía en ese tiempo en Jerusalén era completamente confusa. Bien, hace un tiempo atrás había existido un procurador romano, ¿verdad?, que era Gesióforo, y Gesióforo se robó el tesoro del templo. O sea, entró al santuario, robó parte de ese tesoro que había allí. Estamos hablando del año 66. Y entonces se lo llevó para su beneficio y para las arcas de Roma. Entonces se dejaron de hacer los sacrificios para el bienestar del Imperio Romano, se dejó de dar impuesto y, por supuesto, además de eso, hubo un ataque a los romanos. Mataron muchos soldados romanos y entonces tomaron la guarnición de los romanos. Bien, hubo una sedición completamente, se liberaron en algún momento del yugo romano por causa de ese acto interesante. Entonces, en Israel, el ambiente, o sea, en Jerusalén, el ambiente era un ambiente confuso. Bien, unos días habían asesinatos, estaban los sicarios que precisamente cometían asesinatos con mano en puñal, ¿verdad? Eran dirigidos por un hombre llamado Simón Bar Giora. Bien. Por otro lado estaban los celotes que también hacían atentados. En ese tiempo era un tiempo peligrosísimo. Bien. Esa era la situación que existió rodeando la fecha que el Señor puso. Ahora también, fíjense que es muy interesante que en esos años 66, 67, es donde se estima que murió el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Eso quiere decir que más confuso todavía era para los cristianos, porque los cristianos ya no tenían un liderazgo en ese tiempo. Entonces había justamente confusión, de muchas formas habían confusiones, habían cataclismos enormes. Además de eso, en el año 66, se fija la fecha, un poco antes incluso, cuando Nerón comenzó la persecución de los cristianos en todo su reino. Bien, entonces tenemos una persecución que ya existía de parte de los romanos. Tenemos una confusión política, una confusión religiosa. Todo eso sucedió en Jerusalén en esos años. Y entonces, cuando parecía que el control se había perdido en Jerusalén, por lo menos para los romanos deciden enviar a un general, a Cayo Cestio Galo. Y Cayo Cestio Galo toma algunas de sus fuerzas y empieza a pelear en Galilea y empieza a descender para retomar el control de Jerusalén. Y entonces sucede lo que es descrito en el libro Conflicto de los Siglos. La ciudad es sitiada.
tal como había dicho el Señor Jesús. La ciudad sería cercada, ¿bien? La ciudad sería apretada por los enemigos. Y además de ser sitiada la ciudad, empezó a haber los problemas propios de un sitio: desabastecimiento, hambre, ¿verdad? Había algún poco de mortandad. Ahora fíjense que en algún momento Cayo Sestio Galo tuvo tropas, tenía algunos que no estaban con mucha seguridad si era posible tomar Jerusalén. Además, Jerusalén fue bien defendida por distintos caudillos que habían en ese tiempo. Y uno de los más llamativos es uno llamado Ben Simón, ¿verdad? Estamos hablando de Eleazar Ben Simón. Eleazar Ben Simón plantó batalla y fíjense que finalmente Sestio Galo se va y se retira. Y cuando él se retira, salieron los judíos dirigidos por Eleazar Ben Simón, que lo persigue, y finalmente empiezan a matar a los romanos mientras estos escapaban. La historia dice que murieron alrededor de 6.000 romanos. Y esto es muy llamativo, porque para los cristianos esa fue una ventana de tiempo. Porque es lógico. El Señor Jesús dijo que Israel sería sitiada, y entonces el Señor dijo, huyan. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se puede huir si está sitiado? Sitiado significa que está cercado por todos lados. Imagina tu casa, imagina que por todas las puertas de salida o de entrada, las ventanas, hay alguien esperando afuera. ¿Cómo haces para huir? Pues bien, el Señor Jesús dijo que era la señal. Cuando tú vieras a Jerusalén sitiada, era el tiempo de salir. Entonces, cuando este ejército salió persiguiendo a la legión romana, por cierto, esos hombres, los celotes, mataron 6.000 romanos. Bien. Y en ese momento fue el momento que aprovecharon todos los cristianos de poder salir y cumplir las palabras del Señor. En realidad, era una situación un poco difícil, porque los cristianos de ese tiempo eran perseguidos. Y eran perseguidos por dentro y eran perseguidos por fuera. Además, hay que entender otra cosa. Los judíos de aquellos años eran personas muy autoritarias. Por ejemplo, a todos los pacifistas que habían en Jerusalén, los arrojaban por el muro hacia abajo. Por tanto, no es que pudieran haber voces pacifistas de que no, entreguémonos, que no, que hagamos la paz con los romanos. No, cuando una persona decía algo así, entonces era matado, lo asesinaban de una forma vulgar y de una forma que fuera bien estrepitosa para que todo el mundo no temiera, para que no infundieran miedo dentro de la gente que estaba defendiendo la ciudad. Entonces, los cristianos, si salían en ese momento, en el momento del sitio, se les iba a considerar traidores, iban a morir. Pero el momento justo se dio cuando Sestio Galo se retira, se abren las puertas de Jerusalén y entonces salieron persiguiendo a Sestio Galo y a sus legionarios. En ese momento fue el momento de salir. Por eso el Señor les decía, si estás en la azotea, no bajes a tu casa. De la misma azotea sal por la escalera al lado de tu casa y sal corriendo de una vez. Si es que estás en el campo, no te devuelvas. No te devuelvas. Si ya saliste y cuando vas en el campo dices, se me quedó la plata y ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que devolverme a buscarla. Porque tal vez en la vuelta hacia la ciudad te volvían a cerrar las puertas y entonces quedabas atrapado dentro. Muchos cristianos salieron. En realidad, todos los cristianos obedecieron y salieron. Bien, porque salieron y aprovecharon, fueron obedientes a la señal del Señor. Pero sin embargo, los que no quisieron creer se quedaron en la ciudad.
Y saben, en la ciudad no había problemas. Jerusalén era una ciudad festiva en ese momento. Quiero que entiendas que el ejército romano era un ejército despiadado y Eleazar ben Simón con los celotes habían matado a 6,000 soldados romanos en su huida. Por esa razón, ellos decían, el Señor nos ha liberado, el Señor nos ha salvado, los derrotamos y los vencimos en la batalla. En la ciudad habían risas, había algarabía, el Señor los había librado nuevamente como antes lo hizo muchas veces en el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos pensaban. Pensaban que el Señor los iba a seguir liberando, porque eran el pueblo escogido. Por otro lado, los que salieron fueron tratados como traidores. Nunca más volvieron a ver a sus familias. Nunca más volvieron a ver sus hogares. Las casas de ellos fueron entregadas a otras personas. Los traidores fueron exiliados, aunque ya estaban fuera. Muchos de ellos hicieron caso y huyeron a las montañas. Y cuando estuvieron allá en las montañas, ellos pensaban y decían, va a venir el fin ahora y van a destruir Jerusalén. Pero ¿saben qué pasó? En el año 67 no pasó absolutamente nada. La gente que estaba en Jerusalén decía, ¿qué son esos locos que salieron de allá? ¿Qué estarán haciendo? Antes había un comerciante, antes había aquí un herrero, y ahora les toca por allá andar mendigando y pasando calamidades en los campos. Se burlaban y se reían de ellos. Cuando pasó un año, en el año 68, volvió a suceder exactamente lo mismo. Roma, al verse atacada, al verse derrotada por medio de Cayo Sestio Galo, decide enviar un nuevo general, un general bastante fuerte y conocido, se llamaba Vespasiano, Flavio Vespasiano. Y Vespasiano tenía una historia porque él ya había ganado batallas para Roma. Por esa razón lo enviaron a él para poder destruir Jerusalén efectivamente, porque él ya había podido aplacar sediciones en Britania, ¿verdad? Entonces venía con fuerza en el año 68 y entró por el norte, en el mapa es Galilea, así que entró a las tierras de donde había sido Jesús, entró por Capernaum, destruyó, atacó, aunque los celotes de aquel tiempo, liderados por Juan de Guiscala, eran muy hábiles y conocían mucho el terreno. Finalmente, Vespasiano fue y los cercó. Cuando los tenía cercados, entonces estos, algunos en la noche y haciendo astucia, lograron huir hacia Jerusalén. El siguiente paso a destruir después de Galilea era Jerusalén. Por tanto, Vespasiano agrupó su ejército y agrupando su ejército empezó a descender por Israel para llegar a Jerusalén. En mitad del camino, Vespasiano dejó su campaña bélica, no llegó a Jerusalén y tuvo que urgentemente devolverse a Roma, porque el emperador Nerón se había suicidado. Y cuando el emperador Nerón se suicidó, entonces Vespasiano se devolvió a Roma para poder pelear la batalla. En Jerusalén, ¿cómo recibieron esto? Claro, otra vez la mano de Dios nos libró de Roma. Venían desde Galilea y venían a Jerusalén, teníamos miedo, ¿verdad? Pero no pasó nada. Vespasiano se fue, el enemigo se fue y nosotros aquí volvemos a hacer nuestra vida normal. Y esos locos que salieron en el tiempo de Sestio Galo, ¿qué hacen por allá? ¿Cómo deben haberse burlado? ¿Cómo deben haberse burlado de esos que salieron y se quedaron arriba? Bien, que se quedaron en los montes, que hicieron una nueva vida campestre, sencilla.
se reían de ellos. Muchos de ellos, yo pienso, se sentían tentados a volver, porque la ciudad fue sitiada como Jesús dijo, y ellos salieron, pero la destrucción de Jerusalén no vino. Ese mismo templo que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra, erguido estaba y en pie. Muchos de ellos tal vez vacilaron, pero pasó el tiempo y en ese momento, ¿verdad?, hubo un conflicto interno en Jerusalén. Por tanto, si alguno quiso salir, de alguna forma ya era muy difícil. Había una guerra civil en Israel y en Jerusalén, donde habían tres: Eleazar ben Simón, Juan de Guiscala y Simón bar Giora, los tres peleándose y disputando el poder en Jerusalén. Y entonces Vespasiano, que había retirado sus tropas de Israel y se fue a Roma, después de haber vencido a otros tres emperadores, Otón, Galba y Vitelio, se corona como emperador de Roma y envía a su más preciado general de confianza, su hijo Tito, a consumar la destrucción de Jerusalén, que se vio estorbada por todos estos asuntos. Nuevamente viene un ejército y empieza a destruir desde el norte, otra vez Galilea, siempre Galilea. Los desordenados siempre estaban allá. Por eso Natanael decía, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Y entonces Tito aplastó Israel paso a paso hasta llegar a Jerusalén y la sitió. Solamente que en este sitio ya no había oportunidad de salir de Jerusalén. El sitio duró bastante tiempo, por lo menos varios meses, y las palabras del Señor se cumplieron. El hambre llegó, destruyeron y tomaron el acueducto que había hecho Ezequías muchos años atrás, por tanto no tenían disponibilidad de agua. Además de eso, llegaron en el peor momento, llegaron en el año 70 en la Pascua. ¿Ustedes saben lo que es la Pascua? Es una fiesta solemne, ¿verdad?, del Señor. Yo creo que eso lo entendemos. Pero imagínense que sitiar una ciudad y que falten alimentos y que falten agua potable es difícil. Ahora imagínense una ciudad abarrotada de peregrinos, llena de gente por todos lados Jerusalén. Es entonces cuando empieza el sitio de Jerusalén y el hambre y la escasez llegó en gran medida. Sucedió lo que decían las palabras de los profetas. Finalmente las madres terminaron comiendo a sus hijos. Por eso el Señor decía, bendita las estériles de aquel tiempo, bendita las que no críen en aquel tiempo. Mientras los obedientes estarían en los campos y estaban contemplando todo con intensidad, los que estaban en la ciudad de Jerusalén sufrieron. Y se cumplió la palabra del Señor. Finalmente la ciudad cayó, fue asolada, destruida. Miles fueron llevados como esclavos. Como los celotes buscaban un lugar donde pudieran refugiarse, no encontraron nada mejor que refugiarse en el templo. Y el templo fue totalmente destruido hasta que a simple vista, desde lejos, parecía que no quedaba piedra sobre piedra que no fuera derribada. Hasta el día de hoy sigue en pie uno de los muros, el muro de los lamentos, fíjense, pero es un muro exterior. Todos los muros internos fueron destruidos, arrasados, una y otra vez. Muchísimos judíos perdieron la vida en Jerusalén, más de 1 millón. Los que no perecieron por el hambre, perecieron por el fuego. Los que no perecieron por el fuego, perecieron por la espada. Fue terrible realmente lo que nos contempla la historia, lo que nos dice la historia, lo que dicen los historiadores, lo que dice Flavio Josefo, lo que dicen todos aquellos que experimentaron el sufrimiento en aquel momento.
pero se cumplió completamente la palabra del Señor, de los cristianos. Bien, déjenme leerles aquí. Esto es Conflicto de los Siglos. La paginación realmente se la voy a dejar a mi amigo Jerry, pero dice aquí lo siguiente del Conflicto de los Siglos. En esta versión es la página 8, ¿verdad? Pero dice así: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después de que los soldados romanos al mando de Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. ¿Se dan cuenta? Esto es bien interesante porque el Conflicto de los Siglos dice de que ni un cristiano perdió su vida en el sitio de Jerusalén. Y es tan hermoso que cuando ustedes van a la Mishnah, el libro sagrado de los judíos, ellos dicen, ninguno de esos traidores cristianos se quedó a defender la ciudad. Dice, el mismo libro de los judíos dice que tampoco se quedó ningún cristiano. O sea, confirma lo que dice el espíritu de profecía. Todos los que oyeron las palabras, les sucedió tal como dijo el Señor, pero ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor prometía una protección espiritual del alma y una protección física también. Y la protección se cumplió para sus hijos. Bien. Muy bien, hasta este punto podemos entender cómo fue en aquel tiempo la destrucción de Jerusalén y cómo se cumplió la señal que el Señor había dicho. Nosotros hemos llegado al final de los tiempos y sabemos que la señal para huir a los montes será cuando venga, ¿verdad?, la ley dominical. Ahora, esto es huir a los montes. Tiene un contexto de la confusión de las ciudades, la confusión política, la confusión bélica, la confusión religiosa. El problema dentro del cristianismo de aquellos años es que tampoco había un liderazgo. Entonces, fíjense, ¿qué será lo que nos depara el futuro? ¿No es mejor ser más que obediente cuando venga la señal? ¿No es mejor salir al campo antes? Por eso es que decía en el libro de Lucas, dice, el que esté en los campos, o sea, cuando vino la señal, ya habían unos en los campos. Es algo interesante, ¿verdad? Queridos hermanos, ¿saben? Los adventistas del séptimo día, y especialmente los conservadores, especialmente los que estudian la palabra, los que les gusta la profecía, tenemos un grave defecto. Vemos las profecías como algo ficticio, teórico y algo espiritual, pero no lo vemos como algo práctico. Bien, las profecías son prácticas, ¿ya? Son algo que nos invita a hacer algo, no solamente a estudiar algo, sino a hacer de acuerdo a lo que yo aprendo. Bien. Por ejemplo, la historia de José nos enseña que el Señor le mostró a él que vendrían 7 años de abundancia y 7 años después de escasez y de sequía.
si el Señor le reveló esta visión a José, no era necesariamente para que él la estudiara. Bien. Lo que él tenía que hacer con la profecía era preparar un granero y otro granero y otro granero y otro granero y llenar de trigo todo ese lugar para que cuando faltara el alimento, entonces ellos pudieran tener alimento. Y dice la palabra que como José fue con ese poder y él fue justo y fue fiel en lo que él hacía, él tuvo alimento para que pudiera alimentar a todo Egipto y no solo a todo Egipto, aún su familia, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel sobrevivieron gracias a José. La profecía no es algo hermoso, ¿sí? No es algo simplemente para decir, yo les digo, a mí me da mucha rabia cuando yo escucho sermones y hay pastores, hay muchos, bien, hay muchos pastores y también hermanos que sacan profecías y que el Señor viene en 5 meses y que el Señor viene en 5 años, que el 2031, que el 2012 era anteriormente, ¿verdad? Y venía el Señor supuestamente en el año 2000 y en el año 2003 cuando cayeron cuando empezó la guerra en Irak y en el 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas y se supone que el Señor venía en marzo del año pasado y ahora se supone que en 7 años y en 2031 y en el jubileo en el 2048 y hay otros que dicen el 2027 y hay otros que el 2028. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La profecía no es teórica. Nunca ha sido para sacar fechas. La profecía es para hacer cosas. ¿Bien? Cuando se habla de los 144,000, hay muchos que dicen, no, que si son sellados, que si son simbólicos, que si son literales. En realidad a Dios no le interesa que si son literales o que si son simbólicos. A Dios le interesa que tú seas uno de los 144,000 sellados, o que yo sea uno de esos 144,000 sellados, ¿sí? Querido hermano, yo quiero llamar la atención hacia ti. Tú sabes y yo sé que vienen muchas calamidades en el futuro y en un futuro no tan lejano. Y sabes, yo entendí que las profecías son prácticas hace 10 años, en el terremoto de Chile del 2010, el 27 de febrero. Ese día yo me encontraba en el campo, en casa de unos amigos. Y estos amigos tenían algunas precariedades en ese tiempo. No tenían luz eléctrica, por ejemplo. Y el agua para tomar no la sacaban de agua potable, sino que la sacaban de una vertiente que ellos tenían. De ahí tomaban el agua para tomar y para todas sus necesidades. Cuando a las 3 de la mañana de un día sábado, entonces empieza el terremoto como nunca antes yo lo había visto. Yo vivo en Chile. Chile es un lugar de terremotos y ese terremoto no recuerdo haber sentido algo tan fuerte como eso en mi vida. Una vez que pasó el terremoto, empezamos a revisar dentro de la casa a ver quién estaba bien, a ver si había alguien que estaba accidentado, pero gracias a Dios estaban todos bien, están todos bien, y todos empezaron a gritar, sí, todo el mundo estaba bien en la casa. Como la casa era pobre, era de madera, y la madera se movió con el movimiento, pero no se vino nada abajo. Lo único fue que me cayó un librero chiquito en la cabeza y se cayó la olla de la comida en la cocina. Nada más se cayó en la casa. Salimos a ver a los vecinos y estaban todos bien, gracias a Dios, en el sector. Después volvimos porque ya eran las 5 de la mañana, tal vez, después de que salimos a dar la vuelta. Y al otro día despertamos. Y déjenme decirles algo, queridos hermanos. Los pajaritos cantaban y las abejas estaban dando vueltas por todos lados.
Los amigos donde yo estaba no tenían luz eléctrica antes, después del terremoto menos. Y antes del terremoto no tenían agua potable, la sacaban de la vertiente y después de que pasó el terremoto, ahí estaba la vertiente. Tenían papas, porque era febrero, estaban en cosecha de papas. Tenían porotos, cantidades de porotos. Tenían trigo por sacos, tenían avena. Podrían haber estado sin ganar un centavo durante meses. Y no había pasado absolutamente nada. Por 3 días yo pensé que el terremoto había sido en la zona donde nosotros estuvimos. Y no pensamos de que habían mayores problemas en las ciudades. Hasta que finalmente tuve la oportunidad 3 días después de visitar la ciudad de Linares. La ciudad de Linares estaba abajo. Yo vi todo el mercado en el suelo. El Banco del Estado partido por la mitad. El Banco de Chile partido por la mitad de otra forma vertical. Las torres de las catedrales destruidas se habían ido hacia adentro, rompieron el techo. La ciudad era un caos, no habían servicios básicos. Y entonces se me ocurrió llamar a un hermano que vivía en Concepción y le pregunto, hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? El hermano Abelardo, a quien yo llamé, es un hermano que vivía en el campo, pero por mejorar sus condiciones económicas, se fue hacia la ciudad, se fue hacia Talcahuano. Y me dice, mira, Jonathan, estamos bien, estamos vivos, por lo menos. Pero el mar llegó hasta donde estaban nuestras casas. Si tú sales fuera de la casa, hay escombros mezclados con peces muertos. Hay botes en las calles. No tenemos ningún servicio básico. El pan subió 3 veces o 4 veces su valor. El agua subió 5 veces su valor. No hay electricidad para poder tener benzina. No hay electricidad para sacar dinero del cajero. En ese tiempo el dinero plástico no servía absolutamente de nada. Y entonces llegaron los narcos, me dijo Abelardo, y a cada uno nos entregaron un arma, porque de otras poblaciones estaban viniendo a saquear y los narcos querían que nos defendiéramos. Entonces empecé a ver un poco las noticias cuando llegué a Linares y descubrí, claro, la gente había saqueado supermercados, habían incendios por muchos lugares, la gente había subido de precio los elementos básicos para comer y para vivir, la gente había vuelto la peor lacra de la sociedad robando y tomando lo ajeno. Había gente que tenía que dormir encima de los escombros de sus casas para que no fueran los ladrones a sacarle nada. Y nosotros en el campo, con alimento, con agua y tranquilos. Ahí es cuando uno entiende la cita de Elena de White cuando ella dice, serán reyes y reinas los que tengan un lugar en el campo. Saben, de la ciudad llegaban a bañarse en las sobras que quedaban de la vertiente. La gente se bañaba, venía de las ciudades, viajaba kilómetros para bañarse en las sobras que quedaban de la vertiente que salía de casa de mis amigos. Querido hermano, querida hermana, cuando venga el fin, no va a venir con mucho anuncio ni con muchas fechas. No le crean a nadie que diga 5 meses, 7 años, 5 años, 3 años. No pierdan el tiempo en eso. Más bien, les invito a que puedan hacer planes e ir avanzando responsablemente y poco a poco en las manos del Señor. Cuando venga la prueba y cuando venga y se cumpla esta señal, no va a haber tiempo de nada. Y te invito a que salgas, ¿bien?
a que salgas de las ciudades, a que empieces a hacer planes por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu espiritualidad, por todas esas cosas, y también porque es un proceso lento, ¿bien? Y así como lo hicieron los cristianos en el año 70, aunque te digan loco, aunque te digan aquí en la ciudad no pasa nada, no se ha cumplido lo que el Señor dijo. Avanza en fe, paso a paso, ¿bien? Espero que el Señor les bendiga mucho y que tengan un bendecido sábado. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te ruego por cada una de las personas que escuchen este mensaje. Bien sé que no soy digno de hablar ni de tampoco enseñar formas ni cómo hacer para que cada familia salga al campo. Bien, yo conozco, Señor, por mi propia experiencia, que cada familia tiene una experiencia diferente. Pero yo sé que tú eres el mismo Dios y que tú abres el mar rojo para cada familia, para cada persona que desea hacerlo. Te pido de que nos prepares, que nos preparemos de una forma práctica para el tiempo del fin. No solamente teorizar, no solamente memorizar fechas, sino actuar como los que viven en medio de los 144 que caminan entre nosotros, como los que viven mientras las profecías se están cumpliendo. Señor, ayúdanos a poder mirar, a discernir y a poder tomar decisiones de fe. En el nombre de Jesús. Amén. No temas, hija de Sión, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, que ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que vendrá. Todo el dolor, todo el pesar, con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal que al Hijo del Hombre anunciará. Él vendrá. Pequeña grey del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad. Pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenarán, y todo monte se esconderá, la tierra misma te